Buenos días, hermanos. Un gusto verles. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Por favor, vaya a Hechos, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 38 al 39. Bien, dice la palabra de Dios, Hechos 13, 38 a 39. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Friedrich Nietzsche, reconocido filósofo del siglo XIX, marcó la forma de pensar de este mundo moderno que conocemos. Su influencia no se limita a aulas de filosofía, sino que se extiende hasta las películas, las redes sociales y la forma en que las personas hoy enfrentan o interpretan como la culpa, el pecado y el perdón. Nietzsche fue uno de los muchos filósofos que atacó abiertamente al cristianismo, llamándolo una moral de esclavos. Para él, la idea de un Dios que juzga y de un hombre que necesita perdón no era más que una invención para debilitar al ser humano, para degradar al ser humano. En su obra, El Anticristo, llegó a decir que el cristianismo ha sido hasta ahora la máxima desgracia de la humanidad, que el evangelio es una mentira y que la cruz es el símbolo supremo de la debilidad. Su propuesta era más que obvia: matar a Dios, eliminar la noción del pecado y reemplazar por una nueva forma de pensar, una nueva humanidad que se afirma a sí misma, sin culpa, sin necesidad de redención y sin cruz. Ahora, sabemos que esta forma de pensar no se quedó en los libros. La posmodernidad la absorbió profundamente y hoy vivimos un mundo donde está tan cauterizada la conciencia que la culpa se considera un problema emocional o social, pero no espiritual. La nueva religión es la del mérito, la del esfuerzo personal, la de la autosuperación. En lugar del arrepentimiento, se promueve el empoderamiento. En lugar de la gracia, se promueve, se estimula la autoestima. En lugar de humillarse ante Dios, se invita a perdonarse a uno mismo. Precisamente una película muy famosa que vi, que se llama El Indomable, protagonizada por Matt Damon y Robin Williams, ilustran este espíritu donde un hombre marcado por el abandono, el abuso y el dolor encuentra algo de sanidad cuando su terapeuta dice: no es tu culpa. El mensaje que el mundo nos da es ese, hermanos. No eres responsable, no tienes culpa, solo necesitas sanar tus emociones. Y aunque hay una cierta verdad que en realidad hay un sufrimiento en el ser humano, producto del pecado, el diagnóstico no es la autocompasión, sino que somos culpables delante de un Dios santo y justo que el mundo quiere ignorar.
La Biblia enseña, hermanos, que el hombre no solo ha sido herido por el pecado de otros, sino que él mismo es el pecador y culpable ante Dios. Ya que el problema del ser humano no radica simplemente en lo que le hicieron, sino que él, ¿qué es lo que él ha hecho contra su Creador? Y por eso la necesidad más urgente no es emocional, es espiritual. No necesitamos terapia que nos excuse, sino un perdón de Dios. Y es aquí, hermano, donde podemos ver que el credo de los apóstoles revela la profunda y poderosa verdad: creo en el perdón de los pecados. Esta frase no es una declaración vacía, sino una confesión gloriosa que hay perdón porque hay un Salvador real. Y ese perdón no viene del interior del hombre, ni del abrazo de un terapeuta o de un consejero. Viene de la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Y hoy más que nunca el pueblo del Señor necesita volver a esa sencilla y eterna verdad: que el hombre es pecador, que Dios es santo y justo, que Cristo es suficiente y que en Él hay perdón para el más culpable. Así que nuestro estudio, amado hermano y amigo que está aquí, va a ser el del credo de los apóstoles. Creemos en el perdón de los pecados, y el bosquejo de este estudio será, en primer lugar, la necesidad del perdón. En segundo lugar, la provisión del perdón en Cristo. En tercer lugar, la aplicación del perdón por el Espíritu Santo. Y antes de orar, citaré el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica o Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, para que el Señor nos guíe en este tiempo. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bondad. Gracias por proveernos un domingo más, Señor, que podamos hoy congregarnos juntos y adorarte, amado Padre. Señor, te pido que usted, Señor, nos ayude a escuchar, a recordar esta maravillosa doctrina, Señor, y esta maravillosa verdad de tu perdón, Señor, hacia nosotros. Ayúdanos, Padre Santo, a afirmarnos, Señor, por tu palabra. Y te ruego, mi Dios amado, que pueda ser, mi Dios amado, tu Espíritu Santo, abriendo los ojos de los que no te conocen a través de tu santa palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de ir a nuestro primer punto, hermanos, recordemos que hasta aquí hemos entrado a la tercera parte del credo, donde confesamos que creemos en el Espíritu Santo, no como una fuerza impersonal, sino como una persona divina, igual en esencia que el Padre y al Hijo. Él es quien nos aplica los beneficios que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Luego afirmamos nuestra fe en la Santa Iglesia Católica o Universal y la comunión de los santos. Es decir, que la obra del Espíritu
Por la obra del Espíritu, todos los creyentes, pasados, presentes y futuros, somos unidos en un solo cuerpo espiritual. La iglesia, la comunidad redimida por Cristo, donde compartimos una misma fe, una misma gracia y una misma esperanza. Este orden no es arbitrario, hermanos. Primero viene el Espíritu, quien obra en los corazones, luego la iglesia, que es el fruto de esa obra regeneradora, y entonces, ahora sí, se introduce el perdón de los pecados, como una bendición que el Espíritu aplica a los miembros de esa iglesia redimida, y que tiene como deber ofrecerlo al mundo, donde el sacrificio es el fundamento de este perdón. Habiendo dicho entonces esto, hermanos, vayamos al primer punto: la necesidad del perdón. Por favor, acompáñenme a Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En este versículo, el apóstol Pablo declara dos verdades absolutas. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto demuestra la dura verdad de que el pecado no solo es un hecho real o puntual, sino es un estado permanente en el hombre. Pero ¿qué pasó? ¿Cuándo pecamos para que hayamos todos nosotros destituidos de la gloria de Dios? ¿Cuándo fue eso? La respuesta no está en un solo acto que hayamos cometido y por eso somos pecadores, como algunos dicen y piensan, sino que la respuesta es que nosotros tenemos una naturaleza pecadora. Y mira lo que dice Romanos 5:12, vaya conmigo, Romanos 5:12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En este pasaje, la Escritura nos enseña que todos los seres humanos, absolutamente todos, sin importar religión, cultura o cuán moral sea, han ofendido a Dios. ¿Por qué? Porque pecaron en Adán, porque pecamos en Adán. Ahora, ¿qué significa pecar en Adán? Significa, como Adán fue el primer hombre creado por Dios y el representante, escuche bien, y el representante de toda la humanidad, cuando él desobedeció el mandato divino que fue dado en el huerto del Edén, su pecado, el pecado de Adán, se imputó a toda la humanidad, a todos los hombres. Escuche bien, especialmente los que están siendo discipulados. Esto es algo que deben comprender con claridad. Adán, como cabeza federal de la humanidad, su caída no solamente trajo la culpa de aquel pecado en Edén, sino que hereda la corrupción y la muerte a todos los hombres. Repito, ese acto de desobediencia de Adán, como es cabeza federal de la humanidad, no solamente le da la culpa a la humanidad, sino que le hereda la corrupción y la muerte a todos los hombres. Desde entonces, todos los seres humanos nacen con una naturaleza inclinada al pecado. Y es por eso que están destituidos de la gloria de Dios, porque Dios es santo y justo. Esta naturaleza caída afecta en cada aspecto de nuestro ser. Afecta al cuerpo, por eso nos enfermamos, nos debilitamos y morimos. Afecta también a nuestra mente. Por supuesto que seguimos siendo racionales, un tanto inteligentes, pero el entendimiento se ha oscurecido y el pensamiento se ha torcido. Afectan también la voluntad del hombre. Ya no tenemos una libertad que Adán gozaba en Edén, sino que
como enseña en el Nuevo Testamento, la voluntad del hombre está en esclavitud al pecado. Y todo lo que haga, y todo lo que él desea hacer, aparentemente bueno que sea, todo es pecaminoso. Y esto es lo que se conoce como la doctrina del pecado original o la depravación total del hombre, que trata simplemente, hermano o amigo, que no solo hemos hecho cosas malas, sino que somos por naturaleza pecadores, inclinados al mal, incapaces de agradar a Dios por nosotros mismos. Como dice nuestra confesión de fe de 1689, en su capítulo 6, párrafo 4, por esta corrupción somos completamente incapaces de todo bien espiritual que acompañe la salvación. Por tanto, el hombre natural está muerto en pecado y es enemigo de Dios. Esta es la razón por la que todos pecaron y están destituidos. No hay justo ni aun uno, dice Romanos 3:10. No se trata de compararnos con otros como algunos hacen, sino de vernos a la luz de la santidad de Dios. Y es por esa razón que por arrastrar esa culpa y que porque somos pecadores, todos, absolutamente todos, necesitamos el perdón, porque todos pecamos delante de un Dios santo y justo. Y amigo que estás aquí, tú has visto en este momento la dolorosa verdad de que todo ser humano tiene, incluyéndote a ti. Has pecado y por esa razón estás destituido de la gloria de Dios. No hay ninguna justicia en ningún ser humano, no hay mérito que presentar, no hay excusa que dar. Pero tal vez te preguntas, ¿por qué es tan grave el pecado? Y esa es una buena pregunta. Y te lo voy a explicar. El pecado no solamente es grave porque daña a otros y a uno mismo. No solamente eso, por eso es grave, sino que es grave porque es una rebelión, unos han dicho rebelión cósmica, directamente contra Dios. El pecado es una ofensa directa a su santidad, una transgresión de su ley, una declaración de independencia frente a su autoridad. Por ejemplo, podemos ver en el Salmo 51:4 que David dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David comprendía cuán grave y abominable es el pecado delante de Dios. Lo sabía porque el pecado distorsiona la imagen divina en nosotros, profana su gloria y provoca con justicia su santa ira. Esta es nuestra verdadera condición, culpables ante un Dios santo y merecedores del justo juicio de Dios. Hoy en día, lastimosamente, muchas iglesias, o mejor dicho, muchas personas que se hacen llamar creyentes, cristianos, han evitado con claridad hablar sobre la gravedad del pecado. Al hacer esto, no solo han desobedecido a Dios, sino que han causado mucho daño al testimonio de Cristo y por lo tanto al testimonio de la iglesia. ¿Cómo entonces puede alguien valorar el perdón si no ha visto con profundidad de su culpa? Es vital que conozcamos y expongamos con fidelidad lo que las Sagradas Escrituras enseñan sobre el pecado. Solo así se comprenderá cuán desesperadamente se necesita de un Salvador que es Cristo y cuán glorioso es el perdón que Él ofrece. Al reconocer nuestra condición caída, diremos entonces como David: contra ti yo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero hermanos, gracias a Dios, el mensaje del Evangelio no termina con nuestra miseria, no termina diciéndonos que somos culpables, no, continúa con la gloriosa provisión de salvación en Cristo.
Dios, en su infinita misericordia, no dejó al hombre caído sin esperanza, sino que proveyó un camino de perdón, un camino vivo y verdadero a través de su Hijo eterno. Y esto me lleva al segundo punto del día de hoy: la provisión del perdón. Vaya conmigo a Romanos capítulo 3, versículo 24 al 26. Romanos 3, 24 al 26. Desde el 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermanos, después de declarar que todos hemos pecado y por eso estamos destituidos de la gloria de Dios, el apóstol Pablo ahora nos muestra la provisión del perdón para los pecadores. Y ahora, antes de desarrollar la respuesta de este pasaje, debemos aquí presentar un gran dilema, que es este: si todos somos culpables, ¿cómo puede un Dios justo perdonar sin dejar de ser justo? Repito, si todos somos culpables, somos pecadores, ¿cómo puede un Dios justo perdonar sin dejar de ser el justo? La Escritura dice claramente en Éxodo 34:7 que Dios no tendrá por inocente al culpable. Entonces, ¿cómo puede Dios declarar justo sin violar su propia justicia? ¿Cómo puede ser a la vez justo y el que justifica al que es impío? ¿Cómo puede hacer esto? Y este es el gran dilema del Evangelio. El juez justo no corrompe su tribunal como los jueces de este mundo. No declara al que es culpable e inocente por así. No pasa por alto el pecado, sino que condena el pecado. Pero ¿en dónde lo condena? Ahí es la pregunta. Lo condena pues en Cristo, hermanos y amigos. En la cruz, Dios trató a Cristo como si fuera el pecador, para que nosotros, por la fe, por medio de la fe, seamos tratados como si fuésemos justos. Y repito esto, querido hermano y amigo que está aquí, porque es importante poder encontrar la respuesta ante este dilema. Pues, ¿dónde condena el pecado Dios? Pues en Cristo. En la cruz, Dios trató a Cristo como si fuera el pecador, para que nosotros, por la fe, seamos tratados como si fuésemos justos. Hermanos, el perdón y la justificación son como las dos caras de una misma moneda. Dios no solo perdona al pecador, sino que lo declara justo. ¿En base a qué? En base a los méritos de Cristo. Dios nos declara inocentes y libres de toda culpa. Y por eso cuando el apóstol Pablo dice en el pasaje que acabamos de leer de Romanos 3, 24, 26, que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Aquí nos aclara más la idea de que el perdón no es un simple acto de olvido, sino que es un acto de justicia satisfecha en Cristo. Y que es por medio de la fe que por eso somos justificados delante de Dios. En otras palabras, el único camino el cual
el perdón puede darse sin anular la justicia de Dios es mediante el sacrificio de Cristo como sustituto. Cristo, el Cordero de Dios, fue herido por nuestras rebeliones. Isaías 53, 5, 6 dice: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y es precisamente, hermanos, que cuando vamos a Efesios 1:7, que esta verdad se afirma con toda claridad. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermanos, Cristo nos redime pagando el precio con su propia sangre. La palabra redención implica un rescate que tiene un costo. Y este costo fue la sangre de Jesús. En otras palabras, fuimos liberados porque otro fue condenado. No hay otro nombre, ni otro mérito, ni otro camino. Dios ha puesto a Cristo como propiciación, es decir, como sacrificio que apacigua la justa ira divina. Y lo hizo para manifestar su justicia, para que sea evidente ante todos lo que Él no pasa por alto el pecado, que Él no perdona por mero sentimentalismo, sino porque Jesús pagó el precio completo. Mire, hermanos y amigos, ¿qué fue entonces la cruz del Calvario? ¿Cómo podemos nosotros ver la cruz del Calvario? O mejor dicho, ¿qué pasó en esa cruz cuando Cristo estaba siendo sacrificado? En esa cruz es el lugar donde la justicia de Dios y la misericordia de Dios se abrazaron, tal como lo dice el Salmo 85:10. Medite en esto, amigo, que está aquí. Medite. Fue un solo momento de la historia, en un solo lugar del universo, lo que parecía imposible ocurrió. La justicia santa de Dios y la misericordia de Dios se unieron en perfecta armonía. Es decir, que fue en la cruz del Calvario la justicia de Dios que fue satisfecha al castigar a la persona de su Hijo. Y allí la misericordia de Dios fue derramada sobre nosotros al darnos perdón y vida. Cristo es la respuesta al dilema divino. Él es la propiciación, el sacrificio que apacigua la ira y manifiesta su gracia. En Él Dios sigue siendo justo y al mismo tiempo justifica al pecador que cree. Así que, hermanos, el perdón de nuestros pecados, por supuesto que no ha sido barato. No ha sido un simple decreto o acto legal. Tampoco no hemos sido perdonados porque Dios vio algo en nosotros a través del tiempo, con la cual dijo y se maravilló y dijo: Él va a creer en mí y yo lo justifico. Para nada. No fue tu arrepentimiento, no fue tus lágrimas, no fue tu deseo de cambio. La justificación no se basa en algo dentro de ti, como lo dicen los católicos, sino una declaración legal que tuviste fuera de ti, gracias a Jesucristo, donde tus pecados fueron perdonados, considerándote y aceptándote como justa delante de Dios. Y esto es por pura gracia, hermanos, que Dios justifica al pecador. Como dice el mismo texto, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, Dios no solo te proveyó el sacrificio,
sino que también la iniciativa, la fe y la salvación completa. Toda la gloria es suya. Por eso, si tú estás perdonado hoy o estamos perdonados hoy, es únicamente gracias al logro perfecto y completo de Cristo a tu favor, a nuestro favor. Es el resultado de una justicia perfecta, satisfecha por la sangre de Jesús. De manera que, hermanos, habiendo entonces entendido nuestra necesidad del pecado, vamos a ver que es la provisión de Dios, la provisión gloriosa que es Cristo. Nosotros podemos entonces ser perdonados. Y ahora podemos hacer una pregunta. ¿Qué pasa con ese perdón? ¿Es solo una verdad pasada o una frase del credo nada más? Esto me lleva a nuestro tercer punto, la aplicación del perdón por medio del Espíritu Santo. Entonces, repito, ¿qué pasa con ese perdón? ¿Es una verdad pasada? ¿Una teoría teológica? ¿Una frase más dentro del credo? No, hermanos. El perdón que Cristo obtuvo con su sangre no fue declarada no solamente en el cielo, ni llega a sus elegidos en forma automática, no, sino que por medio de la predicación de su palabra se aplica el perdón de los pecados a nuestras vidas a través del poder del Espíritu Santo en el tiempo preciso de nuestra conversión. O como nuestra confesión lo dice en su capítulo 11, párrafo 4, que dice lo siguiente: desde la eternidad Dios decretó justificar a todos los escogidos, y en el cumplimiento del tiempo Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. Sin embargo, no son justificados personalmente hasta que a su debido tiempo Cristo le es realmente aplicado por el Espíritu Santo. ¿Lo ve, hermano? La obra de Cristo sería ineficaz para nosotros si no fuera aplicada y sostenida en el corazón del creyente por el Espíritu Santo. Él es el quien nos convence de pecado, nos lleva a Cristo, nos da fe, nos consuela y nos guarda hasta el fin. Y este proceso es glorioso y está descrito en Tito, capítulo 3, versículo 3 al 7. Por favor, vayamos a Tito, capítulo 3, versículo 3 al 7. Tito 3, versículo 3 al 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Fíjese, hermano, que en el versículo 3 se describe exactamente nuestra condición antes de ser alcanzados. Rebeldes, esclavos del pecado, incapaces de buscar a Dios por nosotros mismos. Luego, en los versículos 4 al 5, encontramos esos peros gloriosos que interrumpen nuestra ruina, nuestra miseria. Dice que, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, recordándonos una vez más que
no fuimos nosotros quienes nos acercamos a Él, sino que fue su misericordia y su bondad que se acercó a nosotros. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo se nos aplicó esa salvación? Dice el texto, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual fue derramado, hermanos, abundantemente sobre nosotros por Cristo Jesús. Y aquí está la clave de nuestro tercer punto. El perdón no solo es algo que ocurrió en la cruz, sino algo que se hace real en nosotros cuando el Espíritu Santo nos regenera y nos renueva. Cuando es predicado el Evangelio, lo que se está anunciando es el perdón de los pecados por medio de Cristo. Y al recibir ese Evangelio, uno cree en la obra del Redentor. Una obra de amor tan grande y maravillosa que nos trae por el poder del Espíritu Santo hacia Él. Es más, por la fe nos unimos a Cristo y en Él hallamos perdón. Esta verdad, hermanos, está reflejada una vez más en la parte del credo cuando nosotros decimos: creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. Estas declaraciones no están aisladas, sino unidas. El Espíritu Santo es quien nos hace real en nosotros el perdón que Cristo ganó en la cruz. Hermanos, no olvidemos que sin la obra del Espíritu Santo el perdón de los pecados no sería más que una doctrina muerta y una frase bonita del credo. Pero gracias a Dios, Él ha enviado a su Espíritu Santo para que actúe eficazmente en la vida de cada creyente verdadero. Él nos regenera, Él nos renueva y Él aplica el perdón que Cristo compró y nos guarda hasta el día que nuestro Señor vuelva por segunda vez o muramos. Por eso, hermanos, decir con fe, creo en el perdón de los pecados, no es solo repetir una fórmula, es reconocer que estamos en las manos de un Dios trino que salva, justifica y santifica a su pueblo desde el principio hasta el fin. Conclusión, hermanos. Hermanos, a lo largo de este mensaje hemos completado una declaración más del credo de los apóstoles, que es creo en el perdón de los pecados. Y al hacerlo, espero que hayamos comprendido tres verdades fundamentales. Primero, que todos necesitamos perdón, porque todos hemos pecado y por esa razón hemos sido destituidos de la gloria de Dios y somos culpables delante de un Dios santo. Segundo, que Dios ha provisto el perdón de nuestros pecados en Cristo, quien llevó en la cruz del Calvario nuestro castigo que merecíamos y nos redimió con su sangre. Y en tercer lugar, que el Espíritu Santo aplica ese perdón de manera personal, regenerándonos, renovándonos y sellando a cada creyente para vida eterna. Por tanto, al decir creo en el perdón de los pecados, estamos diciendo que ya no vivo en culpa porque fui perdonado, porque ya no vivo en soberbia porque fui alcanzado por gracia, que ya no puedo guardar amargura porque he sido reconciliado con Dios, que ya no me pertenezco a mí mismo porque he sido comprado por su sangre, que ya no estoy solo porque el Espíritu Santo mora en mí. Amigo que estás aquí, si tú aún no eres creyente, escucha esto con temor y esperanza. No hay pecado tan profundo que la sangre de Cristo no pueda lavar. No hay alma tan manchada que el Espíritu Santo no pueda regenerar. Pero la solución no es ignorando la culpa de todos tus pecados que tienes delante de Dios, como el mundo te ha dicho, sino que debes reconocer que eres
pecador y que necesitas de un Salvador. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y serás perdonado. Hoy puede ser el día de tu perdón. Ven a Cristo para recibir el verdadero perdón de tus pecados. Y a mis hermanos que están aquí, quiero decirles que vivamos como personas que han sido perdonadas. Porque este perdón, hermanos, no solo nos ha reconciliado con Dios, también nos ha transformado en nuestra relación con nuestro prójimo. Mire lo que dice la Escritura sobre esto. Vaya conmigo a Efesios 4:32. Efesios 4:32. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y dice en Juan, 1 de Juan capítulo 4, versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si hemos sido perdonados por nuestro Dios, ¿estaría bien que lo alojáramos en nuestros corazones alguna raíz de amargura? ¿O tal vez estaría bien que vivamos una situación de enemistad con alguno de nuestros hermanos? Sí, hermanos, es cierto que somos pecadores. Y como tales, puede haber interrupciones, heridas o distancias en nuestras relaciones. Lo entendemos, porque es una realidad. Somos pecadores. Pero escuche esto, como una vez predicó el hermano John, cuando no perdonamos, Satanás gana ventaja. Y es verdad. Cada vez que usted o yo retenemos el perdón, abriendo la puerta a la división, a la dureza de corazón y a la obra destructiva del enemigo. Donde no hay perdón, las relaciones no solo se enfrían, se quiebran. Y si usted ha sido ofendido y la otra persona no le ha pedido perdón, el llamado para usted, querido hermano, es que perdone en su corazón. No para justificar el pecado, para nada, no estamos diciendo eso, sino para no caer en amargura y no darle ventaja a Satanás. Y es que piénselo y medite en esto. En una iglesia donde todos creen en el perdón de pecado, debe haber humildad, mansedumbre, restauración, oración y reconciliación. Y si aún estamos luchando con este orgullo, con nuestro orgullo, escuche lo que dice Filipenses 2:3, que nada hagamos por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. Recordemos esto, hermanos, que así como fuimos perdonados, así también debemos perdonar. Y así como el Espíritu nos santifica, también debemos procurar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Quiera Dios, mis hermanos, que este mensaje no sea una simple información que llene nuestras mentes y que se quede en una teoría, sino que esta verdad haya llenado nuestros corazones y afirmando nuestra esperanza, porque es una realidad viva, que el perdón que se encuentra únicamente en Cristo y que es aplicada eficazmente por el Espíritu Santo a cada uno de nosotros por su eterna voluntad. Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados.
porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Que Dios bendiga su santa palabra. Oremos, hermanos.